Lo primero, este vídeo va dedicado a Jesús Casas de Mundo Cine, simplemente por el hecho de que prometí que se lo dedicaría. O sea, Jesús, esto es tuyo. Desde que hice la trilogía sobre bandas sonoras, os juro que no me lo había pasado tan bien, pero tan bien preparando un vídeo. Y no es por menospreciar a los otros especiales que he sacado, o sea, el de Frankenstein, el de Shakespeare, el de Cervantes, los sketches de los Oscars, etc. Pero es que este es otro nivel. Yo me considero muy defensora de las causas imposibles, o bueno, más bien incomprendidas, infravaloradas, subestimadas, desacreditadas. En ese aspecto soy un poco como Ryland Grace, el protagonista de Proyecto Hail Mary, porque llevo años intentando que se tomen en serio en el mundo académico cuestiones que a mí me importan muchísimo. Por ejemplo, yo siempre he sido abogada de incluir más fantasía en el canon literario académico. Creo que la ciencia ficción necesita un estudio muchísimo más exhaustivo. Por supuesto, defiendo la legitimidad de la literatura infantil y juvenil, a.k.a. LIG, como literatura de calidad. Y luego está el fenómeno de los fanfiction. Más de una vez me han preguntado por qué no he realizado todavía un doctorado. Y la verdad es que, bueno, entre otras razones, no, tengo como unos 5 frentes abiertos de investigación sobre los que no me pongo de acuerdo, o sea, no me decanto por ninguno, es como no quiero elegir, eso para empezar, aparte de que tampoco tengo claro hasta qué punto yo puedo aportar una novedad o algo que sea útil para la sociedad en torno a estos temas, no lo sé. Es que llevamos muchos siglos de estudio, es difícil ser originales a este punto. Confieso que más de una vez he aprovechado este canal para sacar adelante mis proyectitos de una forma más desenfadada. Vamos, que es un conejillo de indias. Y el tema del fanfic lleva aquí mucho tiempo y cada vez obtiene más peso, así que el otro día, cuando Jesús preguntó por ellos, dije ¡ajá! Esta es la mía. De modo que yo no sé si acabaré redactando una tesis doctoral sobre este fenómeno, pero valga este vídeo como ensayo y propuesta para la entidad académica que quiera acogerla. Porque aquí se va a hablar del fanfic de manera científica, académica, con fuentes y todo. Mamarracha puede, pero no por ello menos objetiva. Por tanto, voy a ponerme las gafas de intelectual, no tengo otras, y démosle al vídeo. Lo primero que necesitamos es definir qué es un fanfiction, término cuya traducción propuesta por la RAE es fanficción, aunque, como dato, la RAE no recoge en su diccionario este término. Extraño, cuanto menos. Sin embargo, la Fundeo la describe como una historia en cuyo argumento suele aparecer un personaje de una obra de ficción. Si nos vamos a la Wikipedia, esta se define como una ficción típicamente escrita en una capacidad amateur por fans como un trabajo fan sin autorización, pero basado en una forma existente de ficción. Y ya nos queda mi definición favorita, que es la que aporta el website Merriam-Webster. Un texto creativo amateur creado por fans que se basa en personajes, localizaciones o argumentos existentes procedentes de la televisión, el cine, libros, videojuegos o famosos reales, que se comparten comunidades de fans manifestadas en plataformas digitales como Wattpad o Archive of Our Own, y en el que se exploran escenarios alternativos o se expande el canon original. Es mi favorita básicamente porque es la definición más completa. El primer punto que comparten todas las definiciones y que de hecho vamos a desmentir es aquello de que solo está escrita por amateurs. Porque los fanfics no son algo exclusivo de este siglo, de hecho las 3 definiciones son correctamente atemporales. Y varios autores clásicos escribieron lo que hoy se considera legítimamente un fanfic en algún punto de sus carreras. ¿Fue antes o después de hacerse famosos? Y si fue antes de hacerse famosos, ¿los consideramos amateurs? Etimológicamente, el término amateur no tiene que ver con la fama, sino con la experiencia, la trayectoria profesional. Por eso digo que en cuanto a la escritura de fanfics, esto es muy discutible, porque algunos autores sí que eran principiantes cuando publicaron sus fanfics. Véase el caso de E.L. James, la escritora de 50 sombras de Grey, tema que por cierto retomaré al final del vídeo. Pero otros, como James M. Barrie, el autor de Peter Pan, ya eran famosos cuando publicaron sus fanfics, que en su caso estuvieron dedicados a Sherlock Holmes. Fue una trilogía de historias cortas sacadas entre 1891 y 1893, porque James era muy amigo de Arthur Conan Doyle. El fanfic moderno, tal y como lo conocemos, tiene su origen, como no, en mi siglo favorito, el siglo XIX, a través de los y las lectoras de Jane Austen y Arthur Conan Doyle. Y eso también es algo que ha cambiado con el tiempo, las fuentes. En el siglo XIX no había ni videojuegos ni series, el cine estaba a punto de nacer, por lo que las comunidades de fans se concentraban en torno a la literatura y el teatro. Otros escritores muy famosos que también publicaron algún fanfic fueron Julio Verne,
H.G. Wells, Edgar Allan Poe e Isaac Asimov. Muchos de ciencia ficción, ¿casualidad? I don't think so. Porque resulta que el siguiente gran paso en el mundo del fanfic fueron los fanzines. El propio nombre ya establece una conexión a través de ese fan, que es un acortamiento de fanático, que viene del latín fanaticus, que significaba inspirado por Dios, porque fan también viene de fanum, que significaba templo. Tiene gracia, porque el latín ya nos estaba advirtiendo de que la religión crea fanatismo, pero un fanatismo entendido como una devoción, ¿no? O sea, los fans, ¿quiénes son? Son seguidores, son alguien que tiene en aquello que admira su religión, su fe, ¿no? Algo que pone énfasis porque le inspira. Y eso está muy relacionado también con la fe, la inspiración. Entonces, lingüísticamente o etimológicamente, lo que ha sucedido es que cualquier obra o cualquier manifestación artística que despierta una admiración o un terreno de seguidores, pues lo que hace es tomar la raíz fan y añadirla al tipo de obra, al tipo de manifestación plástica que es. Fanfiction estaría dedicado a la literatura, luego tenemos los fanarts dedicados a las artes plásticas y estaría luego los fanfilms o los fanmovies dedicados a lo audiovisual. Y la palabra fan en la lengua inglesa se volvió popular justamente en el siglo XIX. Los fanzines son publicaciones nacidas entre los años 30 y 50 del siglo XX que incluía relatos, dibujos y demás basados en la ciencia ficción, como por ejemplo Amazing Stories. Una de las franquicias que más caló entre los escritores y los lectores de estas joyas fue Star Trek, la cual dio origen al primer fanzine moderno en 1967, Spokanalia. También fue la primera comunidad fan en recibir un nombre oficial, Trekkies. Y es curioso porque ahora mismo pues estamos en mayo, ¿no? Acabamos de celebrar el May the 4th be with you y luego también es el mes del orgullo friki que se celebra por la segunda mitad, por finales de mes, 25 de mayo, así. O sea que mayo es un mes dedicado a los frikis y sobre todo a los frikis de Star Wars, que es la franquicia que más fanfics ha dado en la actualidad. Explicada esta primera parte, todavía nos quedan muchas preguntas en torno a este fascinante universo. ¿Qué perfil concreto es más proclive a escribir fanfics? ¿Dónde se publican? Es decir, ¿cuántas webs o plataformas existen? ¿Pueden considerarse un género literario? ¿Y cómo se clasifican? ¿Qué son todas esas etiquetas que llevan? ¿Por qué tanta terminología random? ¿Cuáles son las historias o sagas más afectadas? ¿Dónde está el límite entre un fanfic y una historia original y qué las distingue de un remake, un reboot o un revival? Si bien es cierto que algunas de estas preguntas pueden contestarse en una sola frase, otras generan mucho más debate, así que vayamos por partes. Voy a confesar una cosa, cuando empecé a idear este vídeo creía que estaba muy sola en este barco, es decir, contaba con que más gente se hubiera interesado en el tema de los fanfics y se hubiera puesto a analizar, pero no con que los defendieran. Y oye, quizás sí que sea posible publicar una tesis doctoral sobre este tema con la cabeza bien alta. Por eso cualquier artículo o trabajo que referencie en este vídeo lo vais a tener disponible en el cajón desastre para consulta propia y así os sigáis culturizando. La pregunta sobre el género literario es un tema peliagudo, porque aunque la opinión general es no, en la práctica no anda muy lejos de otras formas literarias reconocidas de manera independiente, véase el caso de los retellings, esto es, la reescritura de una obra ya conocida. Una corte de rosas y espinas, La Bella y la Bestia. Orgullo, prejuicio y zombies, Orgullo y prejuicio. La canción de Aquiles, La Ilíada. Todas las novelas que están sacando ahora protagonizadas por mujeres de la mitología clásica, pues la mitología clásica. De hecho, el primer retelling que yo leí fue durante la carrera y fue Lavinia, de la legendaria Úrsula K. Le Guin. Es un retelling porque narra la Eneida desde la perspectiva de Lavinia, que es la mujer de Eneas. Y por cierto, como dato, se dice que la Eneida también es un fanfic de la Odisea de Homero. Porque aunque yo he comentado que el origen del fanfic moderno está en el siglo XIX, si nos vamos atrás también encontramos más raíces. En el caso de España, el ejemplo más evidente es el Quijote apócrifo de Avellaneda, que es un fanfic porque no es canónico y de hecho Cervantes publicó la segunda parte del Quijote para desmentir a esa. Más ejemplos que tenemos, El legado maldito, es un fanfic de Harry Potter, y también la saga de James Potter, que se publicó bastante antes y está protagonizada por el hijo mayor de Harry y de Ginny. La diferencia es que creo que la saga de James Potter no fue autorizada y la del legado maldito sí. Lo de la Eneida, por cierto, lo he sacado del TFG de Paula Fernández Bernaola. El fenómeno de los fanfiction, su difusión entre las jóvenes lectoras y su contribución al campo de la literatura como nuevo género literario.
título en el que ya nos anticipa su postura al respecto, pero que además nos da otras dos respuestas, y es que el fanfic es un tema de interés principalmente femenino y juvenil. En el artículo Las mujeres como protagonistas del fanfiction hispanohablante, de Cristina de los Ríos Izquierdo, se explica cómo ya en la época de los fanzines las mujeres constituían el 90% de los trabajos presentados a partir de los años 70, incluso tratándose de géneros mayormente disfrutados por hombres, al menos en el terreno hispanohablante. También se nos presentan varios porcentajes obtenidos de encuestas, según los cuales las mujeres representan el 40,7% de la autoría de fanfics, en una edad mayormente comprendida entre el final de la adolescencia y la mitad de la veintena, con estudios universitarios y nacionalidad principalmente española. Como yo también he sido escritora de fanfics, puedo corroborar que todo eso es cierto. Justamente a esa edad es cuando yo empecé a escribir fanfics. Y a leerlos también, aunque yo me di cuenta, o sea, el fanfic no era un concepto para mí hasta que llegué a la universidad, pero ya antes de eso, sobre todo con Harry Potter y con Narnia, yo ya escribía mis fanfics, yo ya inventaba mis historias y recreaba los personajes en la vida cotidiana, no en el mundo real, y así en la época contemporánea, y contaba todas esas historias a mi hermana, ¿no? Nos inventábamos los juegos, nos escribíamos nuestras propias aventuras interpretando a los personajes. Yo a veces era Harry, yo era Harry, ella hacía de Hermione, otra amiga hacía de Ron. Entonces, con los juegos infantiles ya estábamos empezando ahí a hilar. Si nos vamos al terreno internacional, el país que claramente lidera el ranking de los fanfiction es Estados Unidos, seguido de Reino Unido, Canadá y Australia, España y Latinoamérica y toda la zona asiática. Aunque la lengua de publicación más popular es el inglés, actualmente hay más de 50 idiomas registrados en Wattpad, que es una de las plataformas principales y en la que España ocupa uno de los 8 países que más publican en ella y de donde las editoriales más compran derechos. Tal ha sido el caso de After, A través de mi ventana, Boulevard, Culpa mía, es decir, ante todo, novela romántica. El tema de las plataformas ha adquirido cada vez más relevancia para los escritores noveles, ya que muchos es así como se dan a conocer. Es el caso de Sarah J. Maas a través de su primera saga, Trono de Cristal, o Andy Weir y The Martian, que fue publicado con crowdfunding en Amazon. Pero también otros escritores hijos de editorial han invertido mucho en sus webs, como es el caso de J.K. Rowling y su Pottermore, George R.R. Martin y Brandon Sanderson, que es el eterno pendiente por adaptar en fantasía. Las plataformas más famosas para fanfics son Wattpad, fanfiction.net y Archive of Our Own, en las que escriben ante todo mujeres. Cada una tiene su propia interfaz. En Wattpad es donde se publica más contenido original comparado con fanfiction.net y Archive of Our Own. Esta última además se suele tildar como la verde, ¿no? La de para mayores de 18, porque es como que todo el smooth está concentrado ahí. Luego os hablo de qué es el smooth, es una fantasía. Pero también hay otras plataformas secundarias como Space Battles, Sufficient Velocity, Tumblr y DeviantArt. En las dos primeras de esta ronda sí que publican más autores masculinos. Sinceramente yo me quedo con Archive of Our Own, me aclaro muchísimo más con la interfaz, las etiquetas creo que están mejor colocadas. He intentado entrar en las otras y parecen más como foros, blogs, tienen un poco ese rollo, entonces no me aclaro mucho. Para mí no son tan intuitivas a la hora de encontrar el material ahí. Pero bueno, todo es cuestión de ponerse. Aunque, de todas formas, las autoras tienden a sacar tajada a todas ellas, es decir, publican sus fanfics en varios sitios. Lo sé porque a veces en la descripción suelen comunicarlo. En cuanto a las historias más adaptadas, si bien Star Trek inició la tendencia, Star Wars le ganó quedando en tercer puesto por detrás de Harry Potter y de Marvel. De nuevo, como escritora de fanfics y lectora de fanfics, puedo corroborar que esto es cierto. He leído muchos fanfics de Harry Potter. Ya he contado que mis primeros fanfics estuvieron dedicados a Harry Potter en los juegos infantiles y los primeros que escribí realmente estuvieron dedicados a Marvel. A mí me interesan sobre todo las precuelas, yo escribo muchas precuelas cuando se trata de fanfics porque, no sé, me gusta explorar los orígenes de los personajes y todo aquello que no se cuenta del todo, ¿no? Me gusta como crear escenas extendidas. Y en cuanto a la lectura de Star Wars, también, por supuesto que he leído fanfics basados en Star Wars, pero no tengo buen ojo porque nunca me leo los que se terminan convirtiendo en libros, porque así es, amigos míos. Esto que veis aquí, que se vende como una novela original, y ojito, original es, la trama es original, pero empezó siendo un fanfic de Reylo, que es como se conoce entre el fandom a la pareja formada por Rey y Kylo Ren. O sea, es que miradlos.
están totalmente caracterizados, es imposible no adivinar que son ellos, porque están tal cual, son iguales, son clavados, podéis ver a Adam y a Daisy aquí. Pues nada, gracias por este regalito, por cierto, de San Jordi, que justo a tiempo antes de que se estrene la película. Yo lo siento, pero no voy a poder no ver a estos personajes teniéndolos así. Es que es como muy evidente. Nuevamente, insisto, sobre este tema de los originales voy a hablar al final del vídeo, porque de verdad que tiene su intríngulis y mola muchísimo también. Otras sagas muy populares entre el fandom a la hora de escribir los fanfics son Supernatural, The Vampire Diaries, Buffy Cazavampiros, Lost. Yo he leído fanfics sobre Arcane, Stranger Things, por supuesto La Casa del Dragón, Juego de Tronos, estoy muy metida en ese universo, es de los que más he devorado. Y Sombra y Hueso, y Sandman, y Penny Dreadful, y cualquier cosa que en algún momento haya sido una obsesión para mí. Y One Piece, por supuesto, One Piece. Honestamente, me he spoileado más sobre el anime de One Piece a través de los fanfics más que con el live action. Y el universo expandido de Star Wars también lo he conocido gracias a los fanfics. O sea que en la actualidad es como que las series se comen el terreno a las películas, lo cual no deja de ser irónico porque estamos hablando de series longevas, ¿no? Que pertenecen sobre todo a épocas en las que todavía existían los capítulos de relleno. ¿Y por qué digo que me llama la atención? Pues porque, como digo, las series en sí ya rellenan. Sí que es cierto que las actuales son mucho más cortas y a veces sufren también el tema de las cancelaciones, ¿no? Con Netflix y así, mientras que las películas, el hecho de que existan fanfics sobre películas nos transmiten pues la sensación de nostalgia muy fuerte y de quedarse corto, ¿no? Las películas se quedan muy cortas y el fandom necesita explorar más allá. Eso lo entiendo. Es muy común encontrarse historias que retoman la narrativa justo en el punto en el que la serie o la película corta. Es un acto de verdadero heroicismo y desesperación y cabezonería por parte del fandom. Sobre la parte psicológica de este fenómeno incido después. Pero, de todas formas, si creéis que las tramas o el interés de los fanfics se limita a fuentes ficticias, os vais a llevar una sorpresa. Para hablar de la clasificación voy a tomar un modelo real, que es mi última gran obsesión en el terreno de los fanfics, Proyecto Hail Mary. La elección de esta obra para el estudio no es nada arbitraria ni tiene que ver únicamente con mi obsesión como fangirl, o sea, no. En realidad responde a una teoría de cosecha propia, que es que la relevancia de una obra, es decir, el apego del fandom a ella, se observa en la producción de fanfics, o fanarts o fanfilms. Cualquier manifestación artística me vale. Y en el caso de Proyecto Hail Mary puedo corroborar que la evolución de la película en taquilla va en paralelo a la escritura de fanfics. O sea, tengo abierto aquí Archive of Our Own, ¿vale? Con Proyecto Hail Mary. Esto es todo lo que hay en la primera página y rara vez me ha pasado esto de saltar a la página 2 o a la página 3 y encontrarme de repente, o sea, en el mismo momento, títulos que había leído en la página 1 porque está en actualización constante. O sea, la cantidad de fanfics que hay ahora mismo de esta obra es ingente, es inmensa y no paran de llegar. Es increíble. Bien es cierto que el desarrollo de los fanfics que iniciaron en marzo, en el momento del estreno de la película, ha decaído, o sea, que son cada vez más distanciadas en tiempo, que pasan bastantes días, incluso semanas, sin actualizar el capítulo, pero siguen llegando todo tipo de historias, todo tipo de crossovers, one-shots. O sea, es una obra modelo que sirve como prueba de la validez del fanfiction como indicador de popularidad o de éxito de una franquicia o bueno, de una soltera también. Así que todo lo que voy a explicar a continuación lo vamos a testar con este ejemplo. Los fanfics pueden clasificarse por temática o desarrollo según la fuente o según el formato o el subgénero, en caso de que seamos de la opinión de que es un género literario. El formato o el género, pues están los one-shot, que son relatos o historias cortas que no tienen continuidad, los travels, que son extractos de unas 100 o 500 palabras, y los fanfics, como tal, pues son aquellos que tienen continuidad, que tienen capítulos, desarrollo, como si fueran una novela. Luego, por supuesto, incluimos los fanarts y los fanbits o fanfilms, de los que hay que hablar de forma aparte, ya que esto es un canal dedicado al cine y las series, que menos que hablar de ellos también. La fuente, pues como he comentado al inicio del vídeo,
pues puede ser una fuente literaria, filmográfica, seriegráfica, gamer, no puede ser un videojuego, puede ser plástica incluso. Yo he leído fanfics basados en obras artísticas, pictóricas, ¿no? Que están recreando la historia detrás de esos cuadros. Y también pues pueden ser escénicas, basadas en obras de teatro, musicales, que son muy populares, ya lo sabéis. La música también está presente. De hecho, la música, muchísimos fanfics la utilizan como vehículo para desarrollar la trama de su historia. Y aparecen las letras de las canciones como título de ese fanfic, ya sea un one shot, un travel, Esa gente navega en mi barco. Sobre la temática y desarrollo, partamos de que todos, absolutamente todos los fanfics van a desarrollar una relación, ya sea una relación de amistad, de hermandad o romántica, que por supuesto son las más populares. Esa relación se va a producir entre personajes prestados, es decir, existentes en la obra original. Puede producirse también con personajes originales creados por el autor o la autora, más bien, del fanfic. Y luego hay una tercera modalidad que a mí me produce sentimientos encontrados, que es la de por-reader. Cada vez que en un fanfic aparece en esta etiqueta significa que el lector se introduce como personaje en la historia. Utilizan las siglas your name, your surname. Los fanfics, por cierto, yo la mayoría los leo en inglés, o sea, he aprendido muchísimo inglés de calle con estas lecturas, para que tú te sientas parte, o sea, que se supone que tú tienes que incluir tu nombre y tu apellido cada vez que te mencionan, ¿no? Cada vez que los mencionan en el fanfic. Y sinceramente, yo esto es algo que no me sale a hacer, o sea, cuando yo leo eso siempre pienso en otra persona, nunca pienso en mí. A ver, yo he vivido esos momentos imaginativos de qué harías tú si fueras personaje en esta trama, ¿no? Pues yo me pondría del lado de este, o diría esto, o haría esto. Claro que lo he hecho incontables veces con todas las cosas que he visto y he leído en mi vida. Pero cuando llega el fanfic no me sale hacerlo, o sea, yo no pienso en mí como personaje, me invento otra persona. Casi pienso como en un original distinto, con otra anatomía, otro pelo, no sé, no pienso en mí, no me da la vena. La relación entre estos personajes se va a desarrollar en distintos planos, en distintas tramas, y aquí viene lo divertido. Hay fanfics que son una secuela no oficial, es decir, que cogen a los personajes, tanto protagonistas como secundarios, y retoman la historia en el punto en el que corta la película o el libro. Por cierto, siempre aparece referenciada en la etiqueta la fuente en la que se basa el fanfic en cuestión. En el caso del proyecto Hail Mary, lo que yo me he encontrado es mezcla tanto de películas como libros, porque el libro ya era bastante popular antes de realizarse la película, ya tenía su propio fandom y entonces como que se han cohesionado los dos. Hay otros fanfics que personalmente son de mis favoritos, que suponen una exploración psicológica, es decir, que se detienen mucho más en las escenas, crean escenas extendidas de muchísima introspección, ¿no? Para entender qué les pasaba a los personajes por la cabeza en ese momento. Generalmente sucede con las escenas más intensas o más fuertes de la historia, que en el caso del proyecto Hail Mary pues sería el momento en el que cambia todo para el protagonista, su perspectiva sobre su misión, que es cuando le comentan esa noticia. Por si no habéis visto la película, tampoco quiero spoiler demasiado. También el clímax, la parte final, ¿no? con Eva Stratt, con el personaje de Sandra Hüller, esa parte también está muy explorada. Y por supuesto, en un momento de mayor tensión de la película, ese aparece así. Digo que me encantan mucho este tipo de fanfics porque para mí es la expresión máxima de la empatía que tiene el público, lo mucho que las escritoras conectan con esos personajes, ¿no? Intentan entenderlos, meterse en sus cabezas. Yo creo que es un ejercicio, la verdad, muy bello y muy sano, que pueda potenciar muchísimas habilidades interpersonales e intrapersonales también. Hay precuelas, como he dicho, o sea, yo me declaro fan de las precuelas y de las exploraciones psicológicas, las precuelas me flipan. Hay mucha gente que se inventa de repente la vida de Ryland Grace y de Eva Stratt antes de los hechos de la trama, ¿no? Cómo llega a ser profesor. Incluso hay fanfics que los juntan en la universidad, que se juntan en un momento dado en algún congreso en Europa. Esos son muy divertidos. Incluso que los lían antes de tiempo porque la gente ha visto ahí una chispa y tengo que liar a estos dos, a Ryan Gosling con Sandra Hüller. Di que sí, papi. Están los fanfics estilo What If, que proponen alternativas, es decir, esta clase de fanfics cambia sucesos de la fuente original para desarrollarlos en otra vertiente, con otro final.
Pues ¿qué hubiese pasado si en lugar de Ryland Grace al espacio hubiese ido Eva Stratt? ¿Qué hubiese pasado si Ryland no hubiese subido en esa nave? ¿O qué hubiese pasado si la tripulación no hubiera muerto? Me encantan esos, por cierto. Cuando la tripulación no muere, el personaje ruso, el personaje de Ilyukina, se luce cantidubi. Es muy divertida ver la dinámica de ella con Ryland. Otro desarrollo de trama que es brutal, que es mortal, es el crossover con otros personajes o con otras franquicias, generalmente personajes de franquicias conocidas que son muy parecidos, ¿no? y por lo tanto no puedes evitar relacionarlos entre sí. Yo he visto crossovers a tutiplens entre Harry Potter y Percy Jackson, por ejemplo, o los personajes de One Piece anime conociendo a los personajes de One Piece live action, eso también ha pasado. O sea, pueden ser crossovers por parecidos razonables entre ambas historias, pueden ser también por crossovers por famosos, siguiendo la carrera de un actor. En el caso del proyecto Hail Mary he visto crossovers por la razón que sea, o sea, hay una idea ya concebida, ya bien integrada en el fandom de que el personaje de Ryland Grace es el hermano gemelo del protagonista de The Fall Guy, o sea, el especialista, que son hermanos gemelos porque se parecen. Es cierto que Ryan en esa época, o sea, rodó las dos películas bastante seguidas y se nota porque tiene el mismo aspecto físico, un corte de pelo bastante parecido y la gente no puede evitar establecer la conexión. Pues lo han conectado con él, con The Fall Guy, como si fuesen hermanos gemelos. También lo han conectado con The Gray Man, que es una película que está en Netflix. O sea, son trillizos o algo así, o uno es el hermano pequeño y otro es el hermano mayor, así. Y he visto también alguna conexión con La La Land. Ese fue uno de los últimos, de los más recientes que he visto. No he leído todavía ese fanfic, que es un one shot, por cierto, pero tiene una pinta interesante. Sin embargo, mi crossover favorito es el que junta Proyecto Hail Mary con The Martian. O sea, tienden a juntar muchísimo a Mark Watney, el personaje de Matt Damon, con Ryland Grace, y eso a mí me da la vida. O sea, me encantaría que sucediera de verdad, porque me gusta la idea de un universo compartido dentro de la bibliografía de Andy Weir. Y de hecho, quien lea Artemis, mini spoiler, se va a encontrar nombres muy familiares. Yo no sé, pero yo necesito ver a Ryan Gosling y a Matt Damon haciendo algo juntos ahora mismo. También hay crossovers con actores, o sea, que aparecen famosos, no sé, actores. Que esto también en Hail Mary se reproduce, o sea, está Ryland Grace conociendo a Ryan Gosling. I don't know nothing anymore. Y ya el último gran pelotazo que he captado es el de los mundos paralelos. Que eso funciona sobre todo con las historias medievales. Es un cambio de tiempo, un cambio de época, de país, de nacionalidad, de cultura. O sea, historias que son contemporáneas se desarrollan en la Inglaterra victoriana, por ejemplo, o qué pasaría si recreásemos Proyecto Hail Mary en la época de Bridgerton, ¿no? En la Regencia. Los más divertidos para mí eran los medievales en el mundo contemporáneo, los fantásticos o los que tienen esta apariencia, ¿no? de antigua, pasando al mundo moderno, al mundo futurista incluso. Yo ahí me lo pasaba genial porque tenías que recrear toda la trama. Yo pongo el caso de Juego de Tronos porque es el que más he vivido, o el de la Casa del Dragón en su defecto. Tienes que recrear toda la trama pero en un contexto realista. Y eso es brutal, o sea, eliminas los dragones, los lobos se convierten en perros, los dragones a veces se convierten en caballos y los alumnos, o sea, los chicos van al instituto, muchas veces el micromundo, o sea, el mundo poniente se convierte en un instituto. Eso pasa bastante y es muy divertido. Eso es increíble. Starks, our way is the vintage way. And prom night is coming. Como bien cantaba el reno Renardo, No es posible de esta vida sin excesiva imaginación. la tendencia observada es que si una idea se populariza muchísimo entre el fandom, estamos hablando ya de redes sociales, estamos hablando ya de cuestiones que llegas a ver publicadas en Twitter, en Instagram o en TikTok. Si una idea queda tan arraigada, aparece en un fanfic. 100%. A eso lo llamo evento canónico ficticio, puesto que tiende a ser repetitivo al haberse aceptado por toda la comunidad. Por ejemplo,
Que Ryland Grace es una clase de neurodivergente no está especificado en ninguna de las fuentes, pero todo el fandom lo ha asumido, quizá porque Ryan Gosling tiene TDAH y pone mucho de sí en el personaje. También es común que se repitan otros comportamientos como por ejemplo el hecho de que Eva Stratt siempre trasnocha o cuando no trasnocha, trasnocha Ryland Grace. Volviendo al tema de la música, también es una cuestión generacional que está ocurriendo de hecho en la literatura infantil y juvenil y en la novela romántica. Últimamente se incorporan al inicio, antes de empezar, ¿no?, la parte introductoria, se incorpora una playlist de canciones que han inspirado la historia. Pues es la clase de autoras que también escribe fanfics. El fanfic sigue las tendencias literarias tanto como las tendencias literarias siguen al fanfic. Son dos modelos que se retroalimentan. Por eso es legítimo cuestionarse hasta qué punto un fanfic es algo deplorable, algo aparte, o forma parte del canon literario o de los géneros. Culturalmente ya os digo que está bien integrado en las tendencias actuales, sociales. Al final los fanfics son mucho más personales de lo que la gente cree. Es cierto que se toman modelos prestados, ¿no?, personajes prestados, mundos prestados, tramas prestadas también. Hay tramas que se desarrollan casi como un plagio, pero es como que las autoras necesitan hacer la historia suya, ¿no? Recrean los sucesos de la fuente a su estilo, a su manera, ¿no?, poniendo énfasis en las partes que a ellas les interesan, reproduciendo sus grandes fantasías. Es un movimiento muy natural. El ejemplo de Proyecto Hail Mary me gusta porque te muestra hasta qué punto la gente conecta con las escenas, con los momentos. Esos momentos, esas escenas poderosas son las que al final terminan llenando los fanfics. Ahora toca entrar en una cuestión difícil, una cuestión que es muy difícil de entender y sobre todo de explicar de manera objetiva, de manera seria, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Es el tema del Omegaverse. El origen del Omegaverse para mí era desconocido antes de la realización de este vídeo. Una amiga me derivó hacia Supernatural. Parece ser que, curiosamente, no se originó como yo pensaba en fanfics de Harry Potter, sino en el universo de Supernatural. El Omegaverse desarrolla un tipo de relación, una dinámica social basada en el comportamiento de los hombres lobo, o sea, de la fauna realmente. Los hombres lobo, ya sabéis que en las manadas se organizan jerárquicamente y está el alfa, está el beta, que es el segundo al mando, y luego está el omega, que es el último, que es el paria. Pues las dinámicas del Omegaverse pueden ser tanto heterosexuales como LGTBIQ+, ¿vale?, homosexuales, transexuales, bisexuales. No hay término medio. En ella se produce celo, que se denomina hit en inglés. Hay un celo, uno de los personajes atraviesa un celo, ¿no?, y activa unas glándulas que segregan un olor que atrae, pues, a la gente, a los alfas, atraen a que vengan. Estamos hablando, en todo momento estoy hablando de personas, ¿vale?, de seres humanos, no de criaturas. En este tipo de relaciones se pueden producir casos de embarazo masculino y también hay intercambio de genitales. Un ejemplo de fanfic en el que haya ocurrido este tipo de situación, el de Wolfstar. El Omegaverse resulta la parte más crítica a la hora de defender la calidad de un fanfic. Pero bueno, en todos los géneros hay ovejas negras. Esto es como la serie B de los fanfics o también el forno. Existe una etiqueta que observo a menudo en los fanfics que es no beta, we die like, y entre paréntesis personaje importante o secundario que muere en esa obra, en la fuente. Y es un tema que me llamaba la atención porque antes de investigarlo más a fondo yo creía que lo del beta venía por el tema del Omegaverse, o sea que estaba hablando de que yo prefiero ser yo no voy a ser un segundón, ¿no? Un segundo al mando, y voy a ser alfa. Proviene de un meme que es No Airbags We Die Like Men, y lo que significa es que no ha habido un lector beta. O sea que el fanfic, el escrito, el texto, se publica en bruto. Un tipo de justificación un poco como para lavarse las manos en cuanto a cualquier tipo de imperfección que pueda haber. Bien porque las escritoras igual ya le han dado tantas vueltas al fanfic, dice, mira, ya el primer borrador para mí ya escribirlo ha sido un gran reto, pues lo voy a lanzar tal cual está, porque el hecho de
plantearse revisarlo les abruma todavía más. Entonces es como, me ha costado tanto escribir esto, sacar esto de mí, que lo voy a lanzar tal cual está y que sea lo que Dios quiera. Es un poco una etiqueta planteada como con esa advertencia, en plan, si hay algún error, lo siento mucho, esto lo estoy publicando en bruto, puede que no sea la versión definitiva, puede que haya cambios más adelante cuando tenga tiempo de editarlo. Podemos justificar estas tramas como una manifestación de las fantasías de las fangirls, pero así como se lo toman en serio y le echan ganas, también sufren los males comunes de la escritura: bloqueos, pérdida repentina de motivación. Para algunas, abandonar estas historias no es una opción, mientras que otras se escudan en que no son las madres de estos retoños, por lo tanto eluden cualquier tipo de responsabilidad en cuanto a continuidad o en cuanto a buen desarrollo o calidad. Vale, más terminología importante que tenéis que conocer. Está el tema de los ships, o sea, quizá no mucha gente sabe que el tema shippeo, ¿no? El spanglish shippeo que tenemos, proviene de los fanfics, porque ship es un acortamiento de relationship, que en inglés significa relación. Es para indicar la relación platónica que sientes entre dos personajes. Y bueno, también lo podemos relacionar con el meme de I will go down with this ship. Na, 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 na. Shippers es como se conoce a la persona que establece o crea un ship. La etiqueta slowboard literalmente significa ardor lento. Está referenciando una relación que se desarrolla despacio, poco a poco, pasito a pasito, suave suavecito, a fuego lento. Fluff and smooth pues significa que hay seso. Cuando esta etiqueta aparece al lado de soft dom o light dom, significa que hay una relación de control, pero es más bien vainilla. Por supuesto tenemos las típicas etiquetas que ya se repiten en todas partes, que son enemies to lovers, friends to lovers, POV, point of view, punto de vista, indica el personaje pues que va a acaparar la atención, ¿no? Que va a protagonizar la focalización del relato. Canon compliant significa que cumple parte del canon, o cumple el canon. Esta suele ser el tipo de historias que plagian cada escena y que simplemente toman añadidos o cambian el punto de vista, pero todo lo que sucede en la trama de la fuente sucede también aquí. Canon fixed significa que mejora el canon, porque la humildad en el mundo del fanfic está sobrevalorada. Postcanon significa que es una secuela. En el caso de Proyecto Hail Mary hay muchas secuelas que exploran la relación entre Rocky y Raylan en el final, sorry, yo que no quería spoilear. Creo que no me dejo ninguna etiqueta así importante y bueno, el resto la verdad es que traducirlas es muy sencillo, entender el concepto también porque es bastante textual. Así que pasemos al siguiente capítulo. Yo creo que es momento de hablar ya de los fanfilms. Yo he encontrado en internet fanfilms o fanmovies sobre Harry Potter. Sobre Star Wars también hay unos cuantos que son muy populares. Los Juegos del Hambre, de hecho me introduje en este mundillo de los fanfilms gracias a los Juegos del Hambre con la productora que ya adelanté cuando publiqué el especial en su momento. Toman el concepto, o sea, es la misma iniciativa y el mismo método que los fanfics, o bueno, parecido, son mucho más serios generalmente. Se quedan muchísimo con la parte de introspección psicológica, de recreación, son como las propias adaptaciones, crean personajes originales en el mismo mundo o reproducen pues eso, las precuelas o las secuelas. No tienen a esa oveja negra del Ovegaverse que yo decía, o sea, eso no lo suelen tener, aparte de que rodar eso es muy complicado, muy complicado. La mayoría son producciones de muy bajo presupuesto, o sea, tienen que ser cosas que sean sencillitas de recrear. Porque también hay pelotazos, o sea, los fanfilms de Harry Potter no están nada mal para ser solo un fanfilm, algo que publicas en una red social. También hay fanfilms dedicados a superhéroes y fanfilms sobre el Señor de los Anillos. Ahora ya sabemos más sobre los fanfics, sabemos cómo funcionan, por qué se originan, qué clase de fanfics hay, cuáles son las sagas más afectadas, así que llegamos a la gran cuestión. ¿Qué diferencia un fanfic de un remake, un reboot
o un revival, porque la línea es muy fina. Generalmente las adaptaciones o secuelas cuentan con un proceso burocrático detrás que incluye una compraventa de derechos y una serie de pasos oficiales que generan su propio canon cuando la adaptación sale adelante. Un fanfic nunca va a ser canónico, principalmente porque no cuenta con la autorización del creador de la fuente, que es el propietario principal de los derechos. Por no hablar de que este cada vez se involucra muchísimo más en las adaptaciones, lo que les otorga a estas más legitimidad, si cabe. Ahora bien, ¿puede considerarse un retelling un fanfic? Para mí, sí. Aún existen muchísimos prejuicios en torno al fanfic, de tal forma que si una adaptación se desvía demasiado de la fuente original, acaba recibiendo el calificativo de fanfic de una manera despectiva. Con lo que se le niega también el reconocimiento de canon, porque que una adaptación se invente muchísimas cosas desagradables para el fan y encima sea considerada canon es lo peor que le puede pasar a este. Y sin embargo, obras que hoy son reconocidas de manera independiente fueron originalmente fanfics, que es lo que os decía. Hay autoras que utilizan este medio para desarrollar su talento y sus ideas en un entorno para ellas seguro, tomando personajes que saben que la gente ama para atraer a futuros lectores. Este perfil de escritoras está preparándose en el fondo para un salto profesional y se nota en la originalidad. Crean sus propios personajes, su propio lore, de tal forma que solo deben cambiar los nombres para obtener algo nuevo, mientras que otras autoras son más codependientes de la fuente y plagian casi todo porque lo que están entrenando no es su creatividad, sino sus dotes narradoras. Para nadie es ningún secreto que 50 sombras de Grey originalmente fue un fanfic sobre Crepúsculo, pero adaptado a la edad moderna, o sea que este sería del tipo mundo paralelo. La hipótesis del amor, más de lo mismo, adapta un fanfic sobre Reylo. Alchemist está basado en un fanfic de Dramión. After está basado en un fanfic de Harry Styles. Y Cazadores de Sombras está basado en un fanfic de Harry Potter. El tema de los fanfics también se ha explorado de una manera ficticia. Yo todavía recuerdo el capítulo de Euphoria en el que precisamente uno de los personajes, una de las chicas, está escribiendo un fanfic basado en un concierto de One Direction. Bien, o sea que Harry Styles es bastante popular. Mira, Harry Styles, Proyecto Hail Mary, todo, everything is connected. Por tanto, ¿por qué escribimos fanfics? ¿Por qué los leemos? El ansia nace de un sentimiento profundo de conexión emocional con la obra y la incapacidad de despegarse de ella. Transcurren días, semanas, meses y vuelves siempre a la misma historia, a los mismos personajes. De una forma muy obsesiva porque sientes que todavía pueden contarte más, que todavía no se ha acabado, aunque siempre se respetan las decisiones creativas del artífice, porque todo necesita un final en la vida. Me gusta el trabajo de Paula, entre otras, porque cita a Patrick Rothfuss y para mí es la frase que mejor explica el fenómeno. Todos contamos una historia sobre nosotros mismos, siempre, continuamente. Esa historia es la que nos convierte en lo que somos. Nos construimos a nosotros mismos a partir de esa historia. La creatividad llama a la creatividad. Todos hemos escrito un fanfic en algún momento porque somos un compendio de experiencias y las historias forman parte de él. Me refiero a cosas como el momento en el que yo creo un personaje basándome en un actor o construyo una trama a partir de otra que me ha inspirado. Hablo de una trama original, por supuesto, porque el aprendizaje por imitación es básico. Y si no, que se lo digan a Andy Weir, uno de los pocos que ha visto su fantasía hecha realidad. ¡Ay! Yo también quiero que ellos protagonicen mis adaptaciones. Hay una novela, Fangirl, escrita por Rainbow Rowell, que explora muchísimo este fenómeno, ya que la autora se encontró en un momento dado con una vorágine de fanfics sobre Harry Potter y dijo, tengo que escribir algo sobre esto. Entonces la protagonista de esta historia, Kath, es una escritora de fanfics, es la escritora de un fanfic, Carrión, que finaliza una franquicia muy famosa de literatura, la saga de Simon Snow, que está por supuesto inspirada en Harry Potter, y entonces es muy interesante ver el desarrollo de esta protagonista, ¿no? Esta conexión que tiene con este trabajo, este proyecto, al que ella le mete mucho esfuerzo, mucho tiempo, porque quiere terminarlo antes de que salga oficialmente el último libro, porque sabe que el final canónico va a ser distinto al que ella está planteando en su propio fanfic. Es una lectura que tiene muchísimos seguidores en sus redes sociales. Pues para rizar más el rizo, que sepáis que también acabó saliendo el fanfic, o sea, el Carrión este de Simon Snow, se publicó como si fuese un spin-off de esta novela, que ya digo que es original, pero que trata mucho esta cuestión de por qué se escriben los fanfics o qué tipo de relación tienen las autoras con esa historia, sabiendo que la fuente es de otros, o sea, los derechos son de otros, el creador es otro.
Pero esto forma parte de la entrega de una obra artística al público. En el momento en que el autor publica, la obra ya no es solo suya, es compartida con todos los fans, seguidores, lectores, espectadores, y estos la hacen suya, la interpretan a su manera, porque cada uno se queda con una cosa. Y entonces los fanfics son el mejor manifiesto de aquellos puntos en los que la obra logra conectar con el público. Así que para mí es un fenómeno que a nivel psicológico es interesantísimo, porque ya no es algo que trates únicamente sobre la creatividad, es mucho más. Y por supuesto el caso de este fanfic era como una especie de heated rivalry, o sea, trataba una relación homosexual entre el protagonista, Simon Snow, y pues el que sería el equivalente a Draco Malfoy en esta versión, en esta adaptación curiosa. Yo os animo a leer la novela, además es una de las últimas propuestas que me queda para que se adapte a una serie. Yo creo que se habían vendido los derechos y que se iba a adaptar, pero no ha salido nada todavía. A mí me gustaría porque creo que sería una comedia muy chula y muy interesante para los tiempos que corren. Ni qué decir que hay opiniones muy diversas todavía sobre esto. Hay autores y autoras a las que les molesta mucho este tema, que les enfada, no les gusta, y otros a los que les halaga. Lo que a mí sí que me gustaría dejar claro es que denostar esta modalidad por la parte sexual únicamente es muy simplista y reduccionista. Lo mismo que sucede con la Lig, Mi eterna cruzada, la novela romántica, el romantasy y otros géneros atribuidos a mujeres, que incluso hay otro artículo dedicado a la misoginia en el desprecio a estos. Si algo nos demuestra todos los días esta era cibernética de sobreinformación es que es imposible hoy no ser friki de algo, no ser fan de algo. Los sedientos de historias siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer opinar y recrear. Ni siquiera los autores se cansan de sus tramas, de sus universos. Miramos a nuestros ídolos con la devoción con la que los niños miran a sus padres y a sus maestros preferidos. A mí me gusta decir que la práctica hace al escritor, pero es el tiempo el que crea al autor. Y si escribir fanfics te ayuda a ganar confianza y desarrollar tu talento, bienvenido sea, porque siempre va a ser mejor eso que la IA. Hasta aquí el vídeo All Screeners, espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado, o sea, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Por supuesto, os recuerdo que tenéis todos los links de los artículos y trabajos en el cajón desastre. Y como, bueno, esto ya en petit comité, en confianza de face to face de vosotros, también os dejo mi link de Wattpad por si alguien quiere echarle un vistacito. Hay contenido original como fanfics, porque tampoco he publicado todos los fanfics que he escrito en la vida. Los de Marvel todavía no los he publicado. Igual los termino sacando, sí. He de decir que yo no soy un perfil muy de Wattpad, pero bueno, siempre quise probar a ver cómo era la experiencia de publicar ahí y salgo contenta porque es cierto que no tengo mucho feedback ni nada, pero aparezco en rankings, la gente me ha leído y yo, pues como digo, pues he intentado reconectar con la parte creativa de mí misma. Yo escribo muchas cosas originales, escribo poesía, escribo relatos, tengo sagas a mansalva aquí en el cerebelo, en los cuadernos, en borradores que tengo que terminar porque nunca tengo tiempo. Como tengo muchísimas ideas, tengo muchísima creatividad y mucho mundo interior y mucha imaginación. Y también reflexiono y analizo y reveo y me quedo con las historias que me gustan, las historias que devoro y que aparecen en este canal también. Entonces, para mí es muy natural y muy normal escribir fanfics, porque también es como quitarme una espinilla de es que necesito que pase esto. Si no lo escribe nadie, lo voy a tener que escribir yo. Es un poco ese deje de responsabilidad. Así que nada, ahí veréis un poquito mi evolución como escritora. Si os gusta alguno, pues no dejéis de comentármelo, por favor, o darle visibilidad. Está ahí ese contenido y no lo voy a borrar, porque me gusta tener algo en internet. Bueno, ya me queda preguntaros a vosotros recomendaciones de fanfics que hayáis leído, a qué fandom pertenecéis vosotros o de qué fandom os gustaría leer un fanfic. Después, y si teníais alguna idea preconcebida del fanfic, si os he borrado, os he cambiado un poco la mentalidad, si estaríais dispuestos a leeros un fanfic ahora que sabéis más sobre el tema, que hemos explorado esto de manera
científica, barra académica, barra objetiva, barra informativa, divulgativa. No sé, hablando un poco de vuestra experiencia, chicos, viendo mi vídeo y descubriendo este fascinante mundo. Y nos vemos próximamente con más y mejor. Ahora mismo estoy un poquito cansada, la verdad. Ha sido una semana muy ajetreada de evaluaciones y tutorías. Este vídeo me ha costado la vida grabarlo, así que dadle mucho amor, os lo pido por favor, porque he hecho hasta reshoots. Estuve una tarde de 3 horas grabando, he dividido la grabación en 2 tardes y la edición es que no quiero ni pensar lo que me va a costar. Espero que poquito, pero bueno, no garantizo nada. En fin, que ya paro y un besazo para vosotros y feliz mayo para los fans de Star Wars y para los del Orgullo Friki, yeah, que al final estoy haciendo esto un poco también para celebrar eso. Por si no se había notado. Adiós. Dirás que estoy como una cabra y no te quito la razón.